Raúl, ¿te parece que iniciemos? Sí, sí, iniciamos. Iniciamos. ¿Vos, Bueno, vos me decís, perfecto. yo largo? Sí, Fernando, no sé si estás grabando. Rodó, sí, ahí empecé a grabar. Bueno, voy a compartir pantalla. Adelante, Bien, Raúl. bien. Buenas tardes, buenas noches para todos. Me presento, yo soy el ingeniero Freixar Raúl, soy el coordinador de Área Territorial y Desarrollo Rural de la Estación Experimental INTA del Colorado. En nombre del Centro Regional Chaco Formosa y el INTA Estación Experimental del Colorado, le damos las bienvenidas a los presentes. Y antes de extenderme un poco, pido realmente disculpas, porque hay veces, como dice el refrán, uno propone y Dios dispone. Me acaban de informar por qué la demora y por qué el retraso se nos cayó todo el sistema hasta de internet y el de y el de teléfono personal en Formosa. Así que eso nos limitó porque teníamos pensado hacerlo de otra forma, pero bueno, tuvimos que, en honor a la gente que estaba esperando, hacerlo de otra forma. Así que, bueno, le damos la bienvenida a lo que está. Agradezco en nombre del INTA a la empresa Conecar en este ciclo de charlas virtuales llamada Nutrición aplicada en producción de carne. Hoy vamos a abordar el tema de cría, después el de destete y después el de recría y por último engorde. No me quiero extender mucho, ya nos extendimos mucho, así que le dejo con el ingeniero agrónomo Rodolfo Gonzolín. Rodolfo, el auditorio te escucha. Bueno, muchas gracias, Raúl. Y de igual manera, un gusto para nosotros, para Conecar Nutrición, poder hacer esta serie de charlas con ustedes. Y la idea principal es poder compartir conceptos de la nutrición y esos conceptos que sean aplicables en condiciones de campo. Acá, bueno, en un principio, las jornadas están hechas justamente con un encadenamiento, comenzando por el punto inicial, que es la cría. Siguiendo, como dijo Raúl, el 27 de noviembre tenemos una charla sobre destete. El 4 de diciembre, la parte de recría. Y por último, el 11 de diciembre de engorde. Les decía que es un encadenamiento porque hacemos un enfoque de todo el sistema de producción de carne y en las distintas etapas. Sabemos que en la región de Formosa, en particular la provincia de Formosa, es mayoritariamente cría, pero en los últimos años se está viendo que están avanzando con distintas estrategias hacia la recría, hacia hacer destetes precoz, otro tipo de destetes fuera de lo convencional, y también la participación del engorde con la utilización de la producción agrícola, ¿no? Generalmente el engorde necesita otra calidad nutricional. A lo largo de la charla la he confeccionado en 3 bloques, hacer un repaso de lo que es el sistema de producción cría y los requerimientos que este tiene. En la segunda parte, conociendo que tanto en el NOA como en el NEA hay un avance muy grande en los últimos años de lo que son las pasturas megatérmicas. Y bueno, vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas de este tipo de pasturas, cómo manejar esas desventajas, qué estrategia implementar, siempre pensándolo desde el punto de vista nutricional y buscando la mayor eficiencia posible en la producción de carne. Y por último, hablar del tema del balance nutricional, ahí donde conjugamos los requerimientos que vimos al principio de la charla y las características de las pasturas megatérmicas principalmente, y ver ese balance cómo se da ante los cambios de calidad de la pastura a lo largo del año, de las distintas estaciones, y también justamente para poder seguir con las otras charlas y encajar
la mejor forma posible. Sabemos que la recría y el engorde necesita una calidad de alimentación superior. Y bueno, hablar un poco de lo que sería la integración de la producción agrícola y ganadera. Así que si les parece, vamos avanzando. Va a haber un chat donde pueden ir volcando las preguntas. Al finalizar de cada uno de estos pequeños bloques, Fernando, si hay preguntas al respecto, bueno, me lo comentás o se las pasás a Raúl y él las comenta. Si les parece, vamos avanzando. Bueno, pensemos un poco cómo es el sistema de producción en general y en particular la cría. Está el productor como nexo, como gerenciador que tiene que manejar todas estas variables. Son las variables tranquera adentro que hablamos del establecimiento, obviamente los animales, manejar el agua, la producción forrajera, ir en lo posible mejorando la infraestructura de ese predio, capacitar a las personas que interactúan con esa producción. Eso es todo un trabajo que es un desafío para el productor, sobre todo en condiciones como estos años donde lamentablemente el clima nos juega una mala pasada. Y como hablamos con Raúl, salimos del año pasado que había campos tapados por el agua, a este año donde hay campos que se han incendiado. O sea que tener esa capacidad de gestión es un desafío muy grande para el productor y los asesores que trabajan con él, ¿no? Y por otro lado, pensando en ese enfoque sistémico, está el ambiente. Y el ambiente está podemos subdividir el ambiente natural, que es el clima, que no lo podemos manejar, pero sí vamos a ver que podemos hacer alguna estrategia como para que nos pegue menos esos factores climáticos extremos. Los factores ambientales naturales tenemos el suelo, bueno, la flora, la fauna, todo lo que caracteriza a cada región y que va a influir tanto en el crecimiento de las pasturas como en el crecimiento de los animales y en las demandas propias de esos animales. Y un factor socioeconómico que es muy importante, que también interactúa con este sistema de producción cría que vamos a analizar, que obviamente el entorno social, la infraestructura, tanto de rutas, caminos, accesos, la influencia de los mercados, como lo pudimos ver en estos años, cómo influye que se abra o no la exportación, que se pueda generar distintos productos desde la producción de carne, abastecer el mercado interno y también tener cortes de valor para la exportación, los servicios, legislación, etc. Es un poco el enfoque sistémico, me parece que es importante evaluarlo siempre, y en particular en años muy complejos, para pensar justamente cómo es nuestro sistema de producción y qué variables podemos mejorar. Y este sistema de producción que hablamos hoy, que es la cría, el foco, su razón de ser es la producción del ternero, ¿no? Vemos que si queremos hacer magnificar ya tranquera adentro estas variables que les comentaba anteriormente, y armamos una pirámide. Esa pirámide, la base y la más grande en participación va a ser la alimentación. Sabemos que cuando falla la parte nutricional, impacta directamente sobre la reproducción, la sanidad de un animal que está subnutrido, está predispuesto también a sufrir enfermedades, tiene un sistema inmune deprimido. Y por último, en esa pirámide está como pico de pirámide la genética. Lo que ocurre a veces es que tenemos mucha genética o vacas grandes, por ejemplo, la colocamos en un ambiente extremo y esa vaca, cuanto más grande es, más requerimiento de mantenimiento va a tener. Obviamente esa genética también no va a ser solo implicar requerimiento para mantenimiento por tamaño, por frame, sino también si va a tener la resistencia para, por ejemplo, las altas temperaturas, en el caso del NOA o el NEA, u otro tipo de exigencia en cuanto a la zona donde va a estar desarrollándose. Todos estos pilares, llamémosle, de la producción del sistema de cría, va a estar totalmente influido por el manejo que hagamos de los mismos. Y algo interesante que por lo menos me ha tocado vivir en carne propia, interactuando con los productores, es que generalmente
a veces nos entusiasmamos y compramos muy buena genética, y eso está bien, pero también tenemos que saber que si agrandamos en la base de esa pirámide, de esa punta que es la genética, tenemos que también agrandar para abajo, o sea, todas las otras bases tenemos que acompañar. O sea, si ponemos más genética, tenemos que pensar en el alimentar mejor esa genética para que pueda justamente expresar su potencial. Esto es muy clásico verlo a veces también en la producción lechera, donde se insemina con semen de muy alta genética, y esas vacas tienen potencial de producción muy grande, pero si las subalimentamos, bueno, al contrario, va a terminar produciendo en su vida útil menos que una vaca más de menor genética y más rústica, ¿cierto? En lo que es cría también tenemos que pensar cómo vamos a manejar nuestro rodeo. Obviamente que es importante poner genética, pero también tenemos que acompañar sí o sí con una muy buena nutrición. Los objetivos principales de un sistema de cría, el ideal sería que si tenemos 100 vacas podríamos estar destetando 100 terneros. Eso no ocurre en la realidad, o en muy pocos casos, pero bueno, lo ideal sería tener un ternero por vaca por año. Una vida útil lo más larga posible y productiva de esa vaca, o sea que esa vaca, lo que estamos buscando en los sistemas de cría más intensivos, bueno, acortar la fecha del primer servicio y ganar así, por ejemplo, un ternero o dos en algunos casos, depende en qué momento en qué edad se hacía el servicio normalmente, pero bueno, eso también, para hacerlo necesitamos sí o sí trabajar sobre la nutrición. O sea que tener la mayor cantidad de terneros en la vida útil de esa vaca va a ser algo que apoye a este sistema de producción y justamente va a ser un poco el eje también de rentabilidad. Otro punto importante, que en años como este, donde si bien por suerte ha llovido en gran parte del país, pero bueno, la sequía ha pegado en todos lados mucho, y se ha visto y se está viendo que las vacas que están en lactancia, esos terneros, obviamente, esa vaca si tiene muy poca comida, primero, si tiene buen estado al parir, va a empezar a movilizar reservas y va a dar leche prácticamente a costilla de perder estado corporal, y va a llegar a un punto en donde la producción de leche va a ser baja, y obviamente si produce poca leche ese ternero, de seguir así, y si no se lo suplementa, si no hay una estrategia, después vamos a ver algunos detalles, alguna estrategia como para apoyar ese ternero, obviamente va a tener menor peso al destete. Otra cosa importante que es integrar la carga por hectárea, que si bien es un tema muy difícil y da para larga charla, pero bueno, es algo que justifica el esfuerzo desde el punto de vista de la carga, analizar cuál es la mejor opción, compatibilizar esa carga con la producción forrajera que tengamos a campo, y en años como este, donde es crítico, bueno, justamente ver de todas las vacas que tengo, cuáles son las que tienen mayor vida útil a futuro, las que están en mejor estado, y de última empezar con las categorías CUT, que son las que cría el último ternero, empezar a vender, a bajar carga, para poder dar la mejor alimentación posible a las vacas que tienen más requerimientos. Ahora, en las próximas slides vamos a analizar un poco eso también, el tema de requerimientos. Obviamente, todo esto está en un marco económico, y tenemos que producir la mayor cantidad de kilogramos de carne por hectárea, la mayor cantidad de terneros, pero con una relación costo-producción lo más favorable posible. Otro punto también que es muy importante y que cada mes se está viendo más, inclusive si ustedes leen la demanda de parte del público en general, de decir, bueno, la ganadería es contaminante en general, etcétera, la ganadería destruye montes, etcétera. Bueno, tenemos que tener ese foco de sustentabilidad del sistema de producción, pensar en producir más por hectárea, por supuesto, en tener rentabilidad, pero también en no dejar de lado cuidar el medio ambiente, protegerlo, y además en la parte social, ¿no? Sabemos que también desde el punto de vista de la sustentabilidad genera muchísima mano de obra la ganadería, y por eso la defendemos a muerte.
¿Qué característica tiene el sistema de cría? Esto es algo favorable, pero a veces nos vamos al extremo, ¿no? O sea, tiene menores requerimientos. La vaca de cría realmente es un tanque que se banca muchísimas cosas. La hemos visto sortear los peores escenarios. Obviamente permite tener esa producción, ese sistema en zonas de baja calidad de forraje. Bueno, también podemos dar valor agregado a las zonas justamente que no son aprovechables con otras categorías de mayor requerimiento, o la agricultura, por ejemplo. Y simplemente lo que se busca, y el desafío, que parece algo sencillo pero que no lo es tanto, es hacer un acoplamiento lo más adecuado posible entre los requerimientos nutricionales que tienen ese vientre a lo largo del año, en sus distintos estadios fisiológicos, hacer ese balance entre requerimientos y la oferta, que generalmente en los campos de cría la oferta es estacional. En el invierno nosotros trabajamos con productores desde Mendoza o el Valle Inferior del río Chubut hasta justamente Salta, Formosa, Misiones, y hay una variable en común que, bueno, los inviernos son generalmente la estación peor para el sistema de producción de cría. Y algo que es muy interesante, que es para evaluar y es para pensar dentro de cada sistema productivo en qué podemos mejorar, es pensar en una cría bovina más intensiva, pero pensando hacer más intensiva desde el punto de vista principalmente de los procesos. Yo creo que ahí vamos a ver a lo largo de los siguientes slides, hay oportunidades de mejoras con muchas tecnologías de proceso, directamente poner materia gris, buscarle la forma de adaptar a la realidad de cada uno, pero creo que se puede incrementar y hacer una cría bovina de mayor productividad, empezando desde ese lugar. Obviamente que en zonas más agrícolas también está como sistema la cría bovina intensiva, donde se integran campos bajos aledaños a campos de muy buena productividad agrícola, y se hace el uso de esos rastrojos en el invierno. Bueno, ahí se mejora realmente mucho la productividad. También hay cría sobre pasturas de mucha producción, donde se puede tener una alta carga de vientres. Pero bueno, pensando en lo que es la cría bovina y cómo hacerla más intensiva en el NEA, vamos a ir charlando sobre, en los siguientes slides, decir, bueno, cuáles son las estrategias para ir mejorando y sacándole más nutrientes aprovechables a esas pasturas megatérmicas. Para hacer un poco un esquema, un pantallazo del sistema de cría a lo largo del año, pensando con un servicio de octubre, noviembre, diciembre, que esto, como les comenté antes, va a depender justamente, dónde lo ubiquemos va a depender de la productividad de las pasturas o del pastizal natural. Cuando hacemos un análisis de la curva de producción de materia seca a lo largo del año, vemos que en la época primavera-estival, generalmente donde se concentra la producción de pasto, y bueno, tenemos que coincidir el servicio en esa época, que este círculo lo podemos ir girando, depende de la zona del país que estamos hablando. Bueno, hay regiones que el servicio empieza antes, porque justamente la producción de pasto se empieza a dar antes. Pero digamos, lo principal que nos da la ventaja del servicio estacionado es poder manejar mejor los requerimientos de todo nuestro rodeo. No solo de las vacas en producción, de los vientres, sino también de todas las vaquillonas para reposición, de la recría, etc. Generalmente, bueno, pensemos en lo que estaría pasando actualmente a nivel país, a pesar de la lluvia. Bueno, tenemos las vacas que han parido, y esas vacas ya se encuentran la mayoría en el pico de lactancia, en su pico de lactancia, donde vamos a ver algunos gráficos, es la época de mayor requerimiento, y vamos también a empezar a pensar en base a esos requerimientos y a esas necesidades, qué podemos hacer para ayudar a esa vaca, ¿no? Porque coincide la época de mayor requerimientos en cuanto a energía para mantenimiento, lactancia y
tenemos también el desafío de que esa vaca quede preñada. Entonces vamos a ver qué pasa con el estado corporal de esos animales en este momento, para analizar puntualmente lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Los requerimientos nutricionales a lo largo del año, como mostraba el gráfico anterior, bueno, tenemos del parto. A partir del parto se siguen incrementando los requerimientos nutricionales, generalmente hacia el pico de lactancia. Si el año viene bien y acompaña la producción de pasto y el estado corporal al parto fue bueno, esa vaca va a estar quedando preñada en estos meses. Generalmente tenemos un máximo, que es cuando se da el máximo de la curva de producción de leche. Después, lo que se va dando es que la curva de lactancia empieza, la producción de leche, digamos, empieza a caer, va a tener una curva que va a ir cayendo, y el ternero empieza a obtener cada vez más nutrientes, no solo de la leche, sino también del pasto que empieza a comer. Y la gran caída de requerimientos nutricionales se da al destete. A partir de ahí es como que tendríamos una vaca con una preñez chica que ya no está en lactancia, y ese requerimiento vuelve a subir ya hacia el final de la gestación, generalmente el octavo y noveno mes. Los últimos 3 meses son donde mayor demanda hay de energía para el crecimiento del feto, y se vuelve a repetir el círculo o esta línea de tiempo con el próximo parto. Acá lo vamos a ver un poco más en detalle, más en profundidad, en cuanto a energía, cuánto es la necesidad de energía. No se asusten con esto, lo vamos a traducir a kilo de maíz para que ustedes se hagan una analogía, es decir, bueno, cuánta energía es, por ejemplo, la línea roja basal. Es una línea que me está indicando las necesidades de una vaca que tiene una preñez chica, supongamos, o una vaca si estaría vacía, de mantenimiento, alrededor de 11 megacalorías, que son aproximadamente 3 kilos, 4 kilos de maíz. Para que ustedes hagan una analogía, ¿cuánto es 11, 12 megacalorías? Está alrededor de 3,5 kilos y 4 kilos de maíz, para hacer números redondos. Con ese nivel de energía que la vaca lo va a obtener de la materia seca disponible de los forrajes, estaría cubriendo sus requerimientos y estaría perdiendo poco peso. ¿Qué pasa si ese requerimiento de mantenimiento realmente no lo puede cubrir, porque la calidad es muy mala del pasto, o bien la cantidad también es muy escasa? Bueno, lo que va a hacer es movilizar mayor cantidad de tejido corporal, va a movilizar más grasa, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, digamos. Si bien jugamos a lo largo del año con esa variación en el estado corporal de las vacas, vamos a ver cuáles serían los límites inferior y superior, dentro de los cuales debería estar fluctuando ese estado corporal a lo largo del año para hacer óptima ese objetivo, ¿no? Para lograr ese objetivo de la mayor cantidad de terneros logrados por nuestro rodeo, mayor cantidad de porcentaje de destete. Siguiendo con los requerimientos, sabemos que el otoño y el invierno, obviamente, si cuando se destetó tenía un estado corporal bueno, digamos, un estado corporal bueno, una vaca empulpada, una vaca que tenía buena cantidad de reserva, va a perder algo de peso, quizás ya hacia el final del invierno, cuando mayor demanda haya en los últimos meses de gestación, pero bueno, nos estaría permitiendo llegar al parto con un estado corporal mínimo, que sería, lo ideal sería un estado corporal de 6, que ahora vamos a ver qué significa eso. Y obviamente cuando empieza la lactancia, normalmente hay pérdida de peso. El tema es que tenemos que buscar la forma según la disponibilidad de pasto, y esa es una realidad que cambia año a año. Es decir, buscar la estrategia para que esa pérdida de peso no sea tan grande, y esa vaca, aparte de estar en lactancia, pueda ciclar y entrar al servicio y quedar preñada lo antes posible. O sea que este es un poco el circuito. Los requerimientos máximos, esos 25 megacalorías, o puede ser un poco más. Estamos hablando de aproximadamente unos 5,5 kilos, 6 kilos de maíz, para que ustedes se hagan una analogía de lo que es, desde el punto de vista de cuánta energía metabólica es esos 25 megacalorías.
Si tenemos una vaca más grande, de mayor frame, obviamente el mantenimiento va a ser mayor. Si esa vaca, además de mantener su estado corporal, mantenerse viva, tiene que caminar mucho por día, que es lo que puede estar pasando en algunos campos, que a lo mejor son grandes extensiones, donde la vaca, bueno, tiene la posibilidad de, va a salir a buscar comida y va a caminar mucho, y eso va a ser contraproducente. Ahí sería por ahí una estrategia, es decir, si no hay nada que buscar, no hay pasto que comer, no tiene sentido que la vaca camine que camine kilómetros por día, porque lo que va a hacer es gastar más energía de la poca que tiene ya en reserva y va a empeorar la situación. Ahí podríamos quizás hacer una ensenada o lote más chico y buscar dar una suplementación y evitar que esa vaca, porque va a salir a caminar y no tiene sentido. Otro dentro de lo que es gasto de energía de mantenimiento, además de la actividad voluntaria, que es caminar, salir a comer o tomar agua, también incrementa la actividad de mantenimiento el desafío de las temperaturas, ¿no? Obviamente una raza, si pondríamos, por ejemplo, para decir un extremo, una raza, un frame chico o un Angus en una zona como Formosa, gastaría mucha más energía de mantenimiento, aparte de la que necesita para mantener su tejido corporal y todo su funcionamiento, gastaría mucha energía para mantener su temperatura corporal dentro de la termoneutralidad. Entonces, en ese sentido, justamente ahí sí, la genética es primordial, buscar la mejor vaca adaptada a la región donde estamos desarrollando la cría. Perdón. Con respecto al estado corporal, bueno, esto es de suma importancia, es una herramienta que con los campos y los productores que trabajamos realmente vemos que cuando se pone en práctica, el seguimiento del estado corporal de los animales a lo largo del año nos permiten adelantarnos a los problemas, nos permiten ganar realmente preñez y tomar decisiones. Yo creo que es algo recomendable ver más allá de la escala del 1 al 9 del estado corporal y todas las cuestiones específicas. Si vemos las vacas flacas, sabemos al parto, bueno, tenemos que tomar una decisión. Ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de eso. ¿Qué pasa con el estado corporal al parto? Bueno, si está muy bajo el estado corporal al parto, se nos van a incrementar los días entre que parió y hasta que entre en celo, y obviamente el intervalo parto-concepción se alarga. Y cuanto peor es el estado corporal al parto, vamos a tener mucho más ternero de cola, por ejemplo, porque la vaca se va a terminar preñando ya hacia el final de la estación de servicio, o lo peor que nos puede pasar es que directamente no quede preñada. Y otro impacto que ya le comenté anteriormente, obviamente, si está muy bajo el estado corporal al parto, va a producir menos leche, y si produce menos leche, obviamente el peso del ternero al destetar va a ser menor. Acá una estrategia muy interesante que se va a hablar en la próxima charla puede ser, por ejemplo, el crib feeding, es dar una ración al ternero diferente, como para, por ejemplo, la situación de hoy que tenemos falta de pasto por un lado, una vaca que está pariendo con bajo estado corporal, quizá no extremo, pero bajo estado, bueno, podemos, si no queremos un destete precoz, podemos hacer un crib feeding y apoyar ese ternero para que se destete más pesado. Años como estos serían años ideales para que la rentabilidad de esa estrategia del crib feeding sea muy positiva. Por eso lo invito a la próxima charla, se va a hablar en profundidad de todo lo que es destete y crib feeding, costos, etcétera. Se lo recomiendo que no se la pierdan. Con respecto al estado corporal y el servicio, bueno, el impacto va a ser directo. Si al servicio la vaca está muy flaca, obviamente la fertilidad de los celos va a ser mucho menor, y cuanto más tarde se va a preñar esa vaca, si es que se preña, bueno, se incrementa el intervalo entre partos. Recuerden que un objetivo fundamental era idealmente tener un ternero por vaca por año. Una condición corporal 2, bueno, si estamos, hemos visto ese tipo de condiciones ya este año lamentablemente. Por ejemplo, si tenemos un rodeo de vaquillonas, sería fundamental sacarle su vaquillona de primer parto, bueno, sacarle lo antes posible el ternero si está en ese estado corporal. Ahí hay una demanda extra en el caso de las vaquillonas,
en cuanto a requerimientos, porque ese animal no solo necesita energía para mantenerse vivo y para dar leche, sino también esa vaquillona tiene que seguir creciendo. Obviamente que eso depende de con qué edad llegó al parto, ¿no? Pero bueno, eso es una categoría muy delicada si es que queremos lograr una buena preñez. Si tenemos este estado corporal al parto, realmente tenemos que pensar en un destete hiperprecoz, darle una oportunidad, si hay pastos disponibles, pensar en una suplementación estratégica y hacer un destete lo antes posible. Si puede ser entre 1 mes y 2 meses de vida, mejor. Recuerden, como vimos en el gráfico anterior, el impacto que tiene el destete sobre los requerimientos nutricionales. Bajan prácticamente un 30-40%, y eso es mucho y le va a permitir a la vaca recuperar estado. Un estado corporal 3 y un estado corporal 4 al parto también. Si tenemos este estado, un 4, por ejemplo, podemos quizás esperar un poco más y hacer un destete precoz. Un ternero ya de 2 meses de vida para arriba, 3 meses, 4 meses, siempre pensando en si hay disponibilidad de pasto también. Gracias a Dios ha llovido y bueno, seguramente, sobre todo si hay temperatura y humedad, las pasturas megatérmicas tienen una alta tasa de producción, podríamos esperar que haya una recuperación y un animal que parió con este estado, podríamos pensar quizás que con un destete precoz de 3 o 4 meses ya llegue bastante bien al servicio y no tengamos problemas de pérdida de preñez. Pero bueno, de estado corporal de 4 para abajo, podríamos decir, tendríamos que pensar en alguna estrategia para ayudar a ese animal. Un estado corporal 5 sería un estado corporal mínimo que tendríamos que llegar en un rodeo de cría. Nunca debería llegar por debajo de este estado corporal. Esto, bueno, ya tenemos un estado corporal superior, que sería por ahí el ideal, pero, insisto, el seguimiento del estado corporal, al margen de la escala y de números, como productores, si la ven que están flacas, que se notan las costillas, bueno, hay que tomar decisiones, y esas decisiones van a ser rentables. Después veremos si una cuestión financiera, en el caso que haya que comprar un suplemento, o hacer un destete precoz, etcétera, pero son decisiones que van a aumentar sin duda el porcentaje de preñez, sobre todo cuando tengamos un servicio estacionado. Y ese ternero es muy eficiente, por lo tanto, esa estrategia va a ser muy rentable y nos va a ayudar de una mejor manera. Fíjense este estudio, ¿no? En base a lo que les estoy comentando, por qué es importante el estado corporal, pensando en aumentar el porcentaje de preñez. Y por ende, obviamente, si no hay pérdida entre preñez y destete, vamos a mejorar mucho el porcentaje de destete. Ese porcentaje de destete, que por lo que vemos en Formosa, está entre 50 y 60%, depende de las zonas y los productores, pero bueno, hay productores también en Formosa que logran un porcentaje de destete muy superior. Y básicamente no hay magia, no hay secretos, digamos, es buscar la forma de evitar que los vientres caigan en su estado corporal a la hora del servicio. Fíjense, este gráfico es muy sencillo de analizar. Un estado corporal 3, el porcentaje de preñez que se logra de ese grupo de animales es un 43%. Cuando vamos a un estado corporal 5 o 6, ya estamos hablando de 86 a 93%. Una vaca 6, para que ustedes se hagan una idea, es una vaca manufactura, una vaca que está empulpada, generalmente entre 5 y 6 están arriba del 15% de su composición corporal con grasa, digamos. Y sabemos que obviamente la reserva corporal es oro en la producción de cría y tenemos que jugar con eso. El tema, bueno, cuando nos toca años críticos donde se escapan de las manos como este, bueno, tenemos que pensar qué estrategia usar para mejorar y salvar esa vaca. Esto es también una gráfica de lo ideal. A lo mejor estamos, como mínimo, hoy tenemos un estado corporal 4, bueno, podemos ir a eso. Es decir, bueno, en la X tenemos los meses postparto, esto sería parto, supongamos, de este año, y el próximo parto sería de la campaña del 2021. ¿Cómo varía
Esto sería lo óptimo para obtener el mayor porcentaje de preñez y por ende el mayor porcentaje de destete. Sabemos que después del parto inicia la lactancia y siempre va a haber una pérdida de peso diaria. No debería ser mayor de los 400, 450 gramos. ¿Para qué? Para perder en 2 meses aproximadamente no más que un punto de estado corporal. Un punto de estado corporal sería aproximadamente 28, 29 kilos de peso vivo. Después, en el mes 2, 3 es donde se da el pico de lactancia, obviamente aumentan los requerimientos, pero ahí ya deberíamos empezar a dar una disponibilidad de calidad de pasto que permita ganar peso a esa vaca y llegar a un destete, generalmente entre 6 y 7 meses, y ahí tiene todavía una oportunidad de ganar más peso y llegar al 7. Llegar al 7 de una vaca que ya está muy bien de todo el estado corporal y me va a permitir pasar un invierno, así sea crítico, me va a permitir pasarlo bien, puede perder, como se ve en este gráfico, un punto de estado corporal para repetir el ciclo con un estado corporal 6. Esto es lo ideal. Bueno, después, ante la realidad que nos toca vivir este año, buscaremos la mejor estrategia para apuntalar esas vacas para que, por lo menos las vacas que tienen mayor vida útil, entren lo mejor posible al servicio. Después se verá si a lo mejor conviene dar un tiempo más de servicio, alargar ese servicio estacionado como para dar más oportunidad de preñarse a las vacas. Son estrategias que habrá que ir pensando junto con los asesores, con la gente del INTA, en cada caso en particular. Bueno, hasta acá es una primera parte, espero haber sido claro. Si hay preguntas, escucho, si no seguimos, lo que queda no es tan largo. ¿Están? No sé si hay alguna consulta. Yo la verdad que no tengo pregunta, pero como no son muchos, podemos dejar abierto si alguien quiere formular una pregunta. Sí, sí, adelante, me parece perfecto, me parece muy bien. ¿Cómo venimos? ¿Se entiende, Raúl? Sé sincero, Perfecto, en eso hay perfecto, algo. clarísimo, clarísimo. Bueno. Si hay alguna pregunta, insistimos que lo hagan y lo formulen para pasar Bien. a la otra parte. Perfecto. Está Bueno, muy buena la charla, se entiende, dicen por chat. bueno, me alegro. Y bueno, para todos los que se habían conectado temprano y que después no pudieron seguir conectados, va a quedar la grabación. Y obviamente los contactos. Hasta ahora lo que vimos fue qué desafío tenemos para cubrir los requerimientos a lo largo del año de esos vientres, en forma así somera, pero para tener un conceptual, sobre todo, para tener una idea de cuáles son las necesidades de las distintas categorías y su estado fisiológico. Ahora en particular vamos a analizar un poquito, bueno, qué estamos ofertando. Es el requerimiento lo que vimos hasta ahora, qué nos requieren los vientres, y ahora vamos a ver con las pasturas megatérmicas, que realmente son excelentes y son la clave para aumentar la productividad en el NOA y en el NEA. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos desde el punto de vista nutricional? Para que esa oferta que hacemos de forraje pueda justamente engranar bien con los requerimientos de estos vientres. Características que tienen, ustedes, bueno, son productores que ya han sembrado distintas especies megatérmicas, lo saben bien, tienen una alta tasa de crecimiento y una gran producción de materia seca, eso es una característica. Obviamente, en las épocas es una producción estacional, primavera-estival, las megatérmicas justamente una primavera quizás avanzada, ya de mitad de primavera para adelante es donde más se empieza a desarrollar. Habiendo humedad y fertilidad es donde se habla que explota la producción de materia seca de las megatérmicas. Y como tiene eso a favor, justamente también tiene en contra de que tiene muy buena calidad, pero en su estado vegetativo inicial. Lo que pasa es que ese estado vegetativo, por esta alta tasa de crecimiento, se pasa en un corto periodo de tiempo a reproductivo, a encañar. Entonces ahí es donde hay una gran pérdida de calidad, tanto desde el punto de vista de la energía que puede obtener los vientres y la proteína que pueden obtener. Ahora lo vamos a ver en más detalle cómo es ese impacto. Pero es una característica, y conociendo en particular cada especie, cómo varía su curva de crecimiento,
justamente cómo se desarrolla, cuáles son los momentos más óptimos para pastorearla. Son las estrategias que yo digo que podemos ir haciendo esa ganadería más intensiva, con mayor precisión, para cubrir esos requerimientos. Y no es poner más plata, sino decir, bueno, es esa inversión que hice de una siembra de una pastura megatérmica, ¿cómo la puedo aprovechar de la mejor manera posible? Esto está asociado, obviamente, a la dificultad que tiene en pastorear dentro de esa calidad óptima. El INTA tiene muchos trabajos, donde he leído muchos trabajos que hablan de cómo un novillo, por ejemplo, puede estar ganando 1 kilo pastoreando y en 30 días de ese kilo de aumento medio pasó a 300 gramos. Es esa pérdida de calidad que la notamos muy bien en la producción cuando queremos hacer una recría o un novillo, pero en la vaca es lo mismo. O sea, la vaca de cría, si podemos lograr pastorear con la mejor calidad posible, sobre todo este año en particular que estamos tan complicados, si podemos buscar hacer un aprovechamiento mejor, con la mejor calidad, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que esa vaca obtenga más nutrientes, gane más peso por día y por lo tanto posiblemente vamos a llegar a un servicio en un mejor estado. Otra cosa que vamos a hablar también más adelante en otros slides es cómo aprovechar esa explosión de materia seca. Generalmente, ¿qué ocurre? Por más que tengamos el campo tapado y dupliquemos la carga, cuando explota la producción de materia seca de las megatérmicas, es muy difícil aprovecharla. ¿Y qué pasa? Si tenemos una muy alta carga para aprovechar esos excedentes, nos va a pasar que después llegamos al invierno y tenemos justamente un bache gigante para poder pasar el invierno. Entonces vamos a ver que hay estrategias para aprovechar mejor esos excedentes. Y otro punto que vemos que afecta la productividad de esa pastura es que justamente si no logramos hacer un pastoreo intensivo y dar una vuelta más rápida sobre el lote, se empieza a acumular forraje que a la larga va haciendo pérdida, no solo de calidad y en la productividad de materia seca de esa pastura, sino también se va perdiendo con el tiempo plantas, se va quedando parte del suelo desnudo. Así que eso es otro punto que tenemos que considerarlo y tenemos que hacer un manejo adecuado. Calidad de materia seca. Esto es algo característico que vemos y que se utiliza, ¿cierto? En la foto que vemos a superior es lo clásico cuando vemos un pastoreo diferido. ¿Qué encontramos ahí? Esto es un gráfico, es un estudio que se realizó donde se evaluó qué nivel de consumo de forraje pueden lograr los animales ante una variación de calidad de esa materia seca, tanto en digestibilidad como en el porcentaje de proteína. Como les decía anteriormente, a medida que avanza el estado de crecimiento de la pastura megatérmica hacia reproductivo, se va lignificando, o sea, va perdiendo calidad, menor digestibilidad y también decaen los niveles de proteína. Sabemos que un rumen, para que funcione de forma óptima, mínimamente debería tener un 8% de proteína bruta, esa dieta que está consumiendo esa vaca, y lo que muestra este estudio es que el impacto que tiene un forraje diferido, por ejemplo, un gato parry diferido de baja calidad, que puede tener 3,5 o 4% de proteína, en el consumo, fíjense que esta es una relación, ¿no? Cuanto más chiquito es el denominador, más grande va a ser el número que nos va a dar, ¿no es cierto?, como resultado. Y, por ejemplo, cuando tenemos 3-4% de proteína, vamos a estar por esta zona, o sea, una relación de 15 a 18, y vemos el consumo. Los animales no van a lograr superar nunca entre el 1 y el 1,5% del peso vivo de consumo de materia seca. Acá el desafío es doble. ¿Cómo podemos pretender, por ejemplo, cubrir los requerimientos de una vaca en el 8º, 9º mes de gestación, que ahí se incrementan los requerimientos por el tamaño del feto, si tiene esta calidad, tiene disminuido la capacidad de consumo porque ocupa el lugar el ternero, que ya es grande. Por otro lado, no puede consumir mucha cantidad porque tiene muy baja digestibilidad y encima cada kilo de materia seca consumida tiene muy poco aporte de nutrientes. Después les voy a mostrar un poco ese balance, cómo quedaría y cómo impacta en la pérdida de peso. En el otro extremo, si nos vamos a una muy buena digestibilidad y
y un buen nivel de proteína, que puede ser 10, 11, 12% de proteína, ahí es donde estaríamos hablando que los animales podrían lograr un consumo mucho mayor, un consumo máximo, entre el 2,5 hasta en algunos casos el 3%, o sea, cuanto más tierno, más vegetativo, más verde sea la pastura, mayor el consumo de materia seca logrado por día. Este es un trabajo de León, que es muy interesante, gente del INTA Manfredi, que se evaluó la frecuencia de defoliación, o sea, con qué frecuencia van a pastorear los animales, y cómo variaba el valor nutritivo de ese kilo de materia seca consumido. Fíjense en el caso de pánico máximo, en un gato en pánico, la proteína bruta. Si yo pastoreo, supongamos pastoreo hoy, una parcela, y vuelvo a pastorear la misma parcela a los 28 días, yo me aseguro que esos animales van a estar consumiendo un nivel de proteína de materia seca de alrededor del 10, 11, 12%. Pero si en vez la vuelta la doy más larga, que no es que la voy a varios meses, no es que duplico los días, me voy al doble día, 56 días, fíjense el nivel de proteína, cómo cae. Entonces acá tenemos una oportunidad, realmente insisto con esto de mejorar la nutrición de nuestro rodeo, de nuestros vientres, para que tenga más nutrientes, y después si queremos pensar en recría, el mismo ternero del destete, inclusive en un engorde, ¿no? Fíjense el impacto de esto. Yo creo que justifica muchísimo poder buscar la manera de, con el manejo, de tener un pastoreo intensivo, un pastoreo que me permita aprovechar de la mejor manera no solo la cantidad, sino lograr calidad. Fíjense el impacto de la digestibilidad. La digestibilidad me afecta directamente la energía que va a poder obtener el animal de cada kilo consumido. Fíjense cómo cae. Parece decir, uy, son 10 puntos, pero 10 puntos es muchísima energía que pierde de consumir ese animal. Estamos hablando a lo mejor de 2 megacalorías el kilo de materia seca hasta 2,5 megacalorías. Habría que sacar un poco la cuenta, pero digamos, realmente el impacto es muy grande. Y eso llevado, ¿se acuerdan que les mostré antes que más digestible, mayor consumo? O sea que va a poder comer más kilos de materia seca por día y cada kilo va a tener más calidad. O sea que si hacen la ecuación, multiplican kilos por mayor contenido de energía, ese animal va a poder ganar mucho más de peso. ¿Está claro eso? Después me hacen las preguntas que quieran, inclusive pueden abrir después el micrófono también, pues total no somos muchos. Así que voy avanzando. Otro estudio muestra esto, ¿no? Es decir, el diferido y el rollo, que es una oportunidad de decir, bueno, lo excedente, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo manejar? Y bueno, haciendo rollo. En este caso, fíjense un gato en panic diferido, proteína 3,7%. Hemos hecho análisis también de productores clientes y la digestibilidad muy baja. Este nivel de calidad, bueno, no va a poder sostener ni siquiera una vaca vacía. O sea, para que ustedes tengan una idea, imagínense si están comiendo esta calidad, una vaca en el 8º o 9º mes de gestación, bueno, vamos a ver que va a tener un impacto muy grande en la pérdida de peso y en el tamaño del ternero también. Y obviamente después en la producción de leche. En el caso de rollo, por ejemplo, y acá me voy a detener un poquito, es decir, bueno, si voy a invertir en hacer rollos, que es una de las recomendaciones que vamos a hablar un poquito más adelante, tengo que hacerlo en el momento óptimo. Generalmente, tanto en los silajes o rollos, en los que es megatérmica, se busca hacerlo en hoja bandera, no esperar a que esté todo encañado y semillado, porque esto es lo que vamos a lograr, ¿no es cierto? Muy baja calidad de ese rollo. Está bien, antes que nada va a ayudar, pero ya que invertimos en hacer ese pastoreo mecánico, esa mecanización, y hacemos rollo, busquemos el punto óptimo. A veces por cuestiones de ambiente, que llueve demasiado, etcétera, se puede pasar, es entendible. Pero tengamos en cuenta eso. Si vamos a invertir, ya sea rollo o silaje también, después vamos a hablar un poquito de silaje de megatérmica, cualquiera de los dos tipos de reserva que yo haga, tengo que apuntar a la mejor calidad posible. A la mejor calidad posible. Recuerden que el rumen va a funcionar bien con 8% de proteína. Si le estoy dando 3,8, 4, 3,5, tengo que indefectiblemente hacer una suplementación proteica. Y con este nivel de digestibilidad quizás también
apoyarlo desde el punto de vista energético. Estos son algunos valores de muestra de pastoreo diferido que hemos hecho dentro del Departamento Técnico de Conectar Nutrición, y podemos observar lo mismo, ¿no? Es muy parecido lo que se encuentra con otros autores, el nivel de proteína muy bajo y el nivel de digestibilidad también muy bajo. No quiere decir que no sirva como técnica, obviamente el pastoreo diferido es una ayuda muy grande, pero sí tenemos que considerar que para justamente aprovechar y potenciar el consumo de materia seca de ese pastoreo diferido, necesitamos sí o sí hacer una suplementación proteica y algo energética también. Cuando vemos este tipo de situaciones, vemos este tipo de bosteo. Cuando vemos un bosteo muy armado, muy parecido a un bosteo a veces se dice de un caballo, un bosteo que se note que está consumiendo una fibra de muy baja digestibilidad, lo podemos mejorar, ya les voy a mostrar algunas imágenes. Esa misma calidad podemos tener una tecnología, aplicar tecnología sencilla como para poder aumentar la digestibilidad y el consumo de ese tipo de calidad de forraje. ¿Cuáles serían las estrategias hasta el momento en base a lo que les estaba comentando? Por un lado, obviamente que esto no son recetas, habrá que ver en cada caso particular la realidad de cada productor, en este año y en años normales también, ¿no es cierto? Bueno, cómo es el manejo, pero queda muy claro, por lo que les mostré anteriormente, que una alta carga instantánea en un pastoreo rotativo, cuanto antes peguemos la vuelta en esa época de alta tasa de crecimiento, mejor calidad vamos a cosechar con nuestros animales. Eso va a permitir producir más carne por hectárea, eso está muy claro. Lo que ocurre a veces es decir, bueno, yo me concentro en los animales en esta parte del campo y hay otra parte que directamente la voy a tener que dejar diferida, o está la opción de hacer un pastoreo mecánico. Hay muy buenas recomendaciones desde el INTA también que se están impartiendo, es decir, ese pastoreo mecánico, mediante la confección de rollos, por ejemplo, deberíamos tener lotes que son lotes acondicionados para poder hacer rollos, por ejemplo, que sabemos que una arrolladora tiene que tener un lote lo más parejo posible, obviamente libre de tocones, ramas, etc. Entonces lo que se recomienda es decir, bueno, una superficie que va a ser exclusivo ese lote todos los años para hacer rollo de la mejor calidad posible, en base a lo que le comenté anteriormente. Esa es una opción muy interesante, hay muy buena información confeccionada por la gente de forrajes conservados, también del INTA, que es recomendable leer. Inclusive hay un manual técnico que han editado recientemente, en 2018, que también se lo recomiendo. Y el tema de silajes también, ya hay productores que están avanzando, pero con el silaje le hago el mismo comentario. Si vamos a hacer silajes, tratemos de hacerlo un silaje de alta calidad, o sea, que tenga por lo menos 35% de materia seca, hacerlos antes de hoja bandera, ¿no? Un silaje con Gatton Panic o otra megatérmica totalmente semillada. Tratar de embolsar y de invertir en esa tecnología de forraje conservado, pero guardar calidad. Eso nos va a ayudar muchísimo y es mucho dinero. Esto que le estoy comentando acá, traducido en kilos de carne ganado, es mucho dinero, y en años como estos críticos, yo creo que es clave las reservas. Y por otro lado, si nos toca así, que no tenemos reserva, nada, bueno, sí, bueno, suplementación estratégica sobre ya sea una megatérmica diferida o en una época que normalmente habría mucho pasto y de calidad. Bueno, si no hay, ¿qué hacemos? Bueno, implementar una suplementación estratégica pensando en lo que comenté antes de qué requerimientos tiene la categoría que voy a suplementar. Estos son fotos que les voy a mostrar de un cliente, un productor que estamos trabajando también, con silaje de Gatton Panic. El silaje dio entre 8,5% de proteína y 9%, o sea, obtuvo una muy buena calidad de ese silaje. Son bolsas que se abren en autoconsumo, y a este silaje, para correr, como esto de lo que estamos viendo no son vacas, sino es una recría, y necesita más proteína que entre 8 y 9, entonces cubrimos con una ración, con un concentrado proteico que tiene también minerales, y grano. Bueno, se hace una ración para poder hacer una dieta que llegue alrededor de 12,5% de proteína como mínimo, y con un buen nivel de energía para tener una ganancia
aproximadamente entre 700 y 800 gramos diarios. Obviamente dependerá de la zona, hay zonas que se están desarrollando, que quizás todavía no lleguen contratistas para hacer silajes, y no todos los años son iguales, a veces uno busca la calidad, pero bueno, se atrasa el momento del picado por condiciones climáticas, es entendible, pero sí lo que debemos tener en claro es que la pérdida de calidad es muchísima pérdida de dinero. Bueno, hasta acá fue un poco el enfoque pensando en las características de las megatérmicas. Ahora ya terminamos la charla con esta parte, que es ver justamente ese requerimiento nutricional versus la oferta que puede tener según la calidad de las megatérmicas, cómo da ese balance nutricional y algunas cuestiones de integración agrícola-ganadera pensando en el ciclo completo. No sé si hay algunas preguntas hasta el momento. ¿Cómo estamos? Ya con esto iríamos terminando. Avanzo. Ustedes me interrumpen cuando quieran. Rodolfo. Sí. Vos hablabas del Gatton en una frecuencia de 28 días y otra frecuencia de 56 días, donde bajaban los valores de proteína bruta. ¿Eso está relación hoja-tallo? Sí. Justamente lo que ocurre es que como las megatérmicas van a tender a encañarse a lo largo de todo su ciclo, no es que hay una respuesta fotoperíodo ni nada de eso. Entonces, cuando empieza ya a encañar, empieza justamente ese tallo se empieza a lignificar y empieza a perder digestibilidad y nivel de proteína en relación a que tiene menor cantidad de hoja, ¿no? Ese material. Perfecto. ¿Avanzo? Sí, adelante. No sé, hay otra pregunta, decía yo. No sé, bueno, me interrumpe si no, yo avanzo si les parece. Perfecto. Bueno, en base a lo que les comenté de requerimientos y qué pasa con cómo varía la calidad de una pastura megatérmica, fíjense lo que ocurre, lo que puede estar pasando en este momento en vacas, tanto en Formosa o gente de Misiones, que le mando un saludo, que estuvieron haciendo el aguante, ya preguntándome de bastante temprano a ver cuándo arrancábamos. Así que le mando un saludo, un abrazo grande. Y les decía, fíjense, por ejemplo, esta es la situación, ¿no? Que quizás es una vaca que está en su tercer mes de lactancia, que está en pastoreo, una vaca, supongamos, de 450 kilogramos de peso vivo. Esa vaca, en el segundo y tercer mes, tenemos el pico de lactancia, o sea, es cuando más producción de leche va a tener, siempre y cuando haya comida. ¿Y qué estaría pasando ante una calidad de pastura que sería una buena calidad? Supongamos que tenga 8% de proteína bruta y una digestibilidad de un 56%, que es una digestibilidad media, podría ser mejor, obviamente, como les mostré antes, cuanto mayor es la frecuencia de pastoreo, mayor es la digestibilidad, podemos estar arriba del 60%. Más digestibilidad quiere decir que por cada kilo de materia seca que consume la vaca, menor es la cantidad que queda en las heces. O sea, si come un kilo de materia seca, quiere decir que 560 gramos lo puede utilizar la vaca, digamos, para obtener nutrientes, y el resto, 440 gramos, van a terminar en las heces. Entonces, cuanto mayor es la digestibilidad, mayor nutrientes puede obtener el vientre de ese kilo de materia seca. Esto es para hacer un balance. Si, bueno, ¿qué pasa si está comiendo esta calidad y la vaca está en ese desafío de requerimiento, ¿no? Tiene energía para mantenerse, hay una energía también de mantenimiento que puede estar incrementada si las condiciones de temperatura son extremas, a pesar de que son genéticas que se van a bancar las altas temperaturas, pero bueno, también va a incrementar, eso puede incrementar en algo el requerimiento de energía para mantenimiento, y también si tiene que caminar mucho o poco. Cuanto más tenga que caminar para obtener el consumo de materia seca diario, mayor se va a incrementar el costo de mantenimiento. Por otro lado, como les decía, al estar entre el segundo y tercer mes de lactancia va a tener el pico de leche, y ese pico de leche, que puede ser 8 o 9 litros de leche por día, va a tener una demanda importante de energía, que puede estar en las 11 megacalorías tranquilamente, o 12,
y entonces sumando los dos es lo que le mostré ante en un gráfico, que puede estar entre 25 y 30 megacalorías por día de requerimiento. Esta vaca es la de mayor requerimiento. Con esa digestibilidad puede lograr este consumo, 9,5 kilos, pero si podemos pastorear mejor esa megatérmica y obtener un pastoreo con más proteína y mayor digestibilidad, quizás acá podemos estar en 11 kilos. O sea que esa vaca, en este caso, la ecuación me da de que está perdiendo 300 gramos por día, que, como le mostré, si recuerdan al principio, sabemos que en los primeros meses va a haber una pérdida de peso. Sería una pérdida de peso aceptable, entre los 300 y 400 gramos, digamos que perdería un punto de estado corporal en alrededor de casi 3 meses. Si mal no saco la cuenta, 300 gramos son 9, sí, aproximadamente 3 meses necesitaría perdiendo 300 gramos para perder un punto. O sea que sería una situación dentro de todo óptima, digamos, para ese desafío. Lo que puede estar ocurriendo es que directamente la vaca hoy, por cómo se dio el año y como viene ya desde el otoño, complicado, invierno, más condiciones quizás el que le tocó incendio, etcétera, bueno, el consumo de materia seca esté muy disminuido, a pesar de que a lo mejor tenga calidad, pero bueno, muy disminuido, y obviamente va a hacer que pierda más peso. Acá es donde tenemos que pensar en cómo podemos suplementar esa vaca, sobre todo si no es una vaca CUT, que es una vaca que la queremos, que es una vaca nueva, o una vaca que la queremos mantener en el campo, bueno, cómo suplementarla para que logre quedar preñado, ¿no? Y siga con buena productividad. Esta misma vaca, como les decía, si está en las mismas condiciones, pero la pastura ya tiene, podemos lograr pastorear con 12% de proteína y un 62% de digestibilidad. Ya fíjense lo que le dije antes, el consumo aumenta, de 9,5 kg nos vamos a 11 kg de materia seca por día, y ya no pierde peso. Esa vaca, si tenemos esa calidad de pastura y con ese consumo, esa vaca mantiene su peso corporal. Y eso está muy bueno, es muy interesante que ya a partir del tercer mes pueda mantener y empezar a ganar algo de peso. Es una vaca que en estas condiciones, si parió con un estado corporal 6, podemos decir que va a tener una gran oportunidad de quedar preñada en un servicio estacionario. Si aumentamos un poquito, fíjense, de 62 de digestibilidad a 65, que es muy poco, manteniendo ese nivel de proteína, me permite comer un poco más, esos 800 gramos, pero este cambio de calidad ya me permite ganar algo de peso, arriba de 100 gramos por día. O sea que sería lo ideal que esté ganando peso entre el tercer, cuarto mes para adelante, ¿no? Fíjense cómo impacta directamente. Acá estamos hablando simplemente de cómo la calidad de la materia seca consumida impacta directamente si cubrimos o no cubrimos los requerimientos de esta vaca, que sería la vaca de mayor requerimiento de nuestro rodeo. Y si tenemos en este momento una vaca de tercer mes de lactancia y es una vaquillona, que es una vaca de primer parto, hay un requerimiento extra todavía, además de la lactancia, que es crecimiento. Queremos que ese animal siga creciendo, sobre todo en un planteo de una cría un poco más intensiva, que se haya hecho una edad al primer servicio menor. Entonces, bueno, obviamente tenemos que asegurar la comida, no solo para que dé leche a su ternero, sino también para que siga creciendo. ¿Qué podemos hacer entonces como estrategia nutricional? Como les decía, si no tenemos reservas, tenemos que pensar en suplementar a la madre. Vemos el momento del año, en este momento estamos justamente transitando, en teoría, la mejor época, de que es la primavera-verano, donde va a haber producción de pasto. Si todavía la producción de materia seca no está disponible y vemos que las vacas han parido muy flacas, debemos suplementar ese vientre. Ya después veremos cuál sería el suplemento ideal o cuál sería a elegir, pero bueno, sí o sí tenemos que pensar en suplementarla. Otra opción ya con el ternero al pie, si no queremos destetarlo porque vemos que el estado corporal no está tan malo y queremos, sobre todo con un ternero que ya tiene arriba de 4 meses, ya empieza a consumir bastante forraje, y bueno, para que también tenga menor demanda de leche y coma menos pasto y deje más pasto para la madre, bueno, sería interesante poder suplementar ese ternero. Y la otra opción, que es muy interesante y que impacta muchísimo
en la performance de las vacas, sobre todo para que entren en celo, para que recuperen rápido estado corporal, es destetar, directamente destetar, sacar el ternero del pie de la madre. Esto lo van a ver en la próxima charla, en profundidad, con el doctor Matías Medina, así que les recomiendo agendar la fecha. El destete hay distintos tipos, no voy a profundizar, porque esto va a estar en la charla específica, que van a ver también costos, etcétera, pero bueno, es muy importante planificar bien ese destete para que ese ternero, justamente ayudar a la vaca, pero para que ese ternero siga con una muy buena recría y no se venga abajo. O sea que es importante hacer un muy buen plan de destete, ya sea hiperprecoz, precoz, o un crib feeding. Un crib grazing es una suplementación al ternero con una pastura diferencial, digamos, si tenemos un lote de calidad al lado de un lote de menor calidad, decir, bueno, que pase el ternero para poder comer esa pastura, pero generalmente, o un forraje, también le podemos dar un forraje de calidad al ternero solamente, pero generalmente lo más común es un crib feeding. Es un ternero que tiene muy buena conversión, todo lo que convierte con pocos kilos de materia seca hacemos 1 kilo de ternero, así que es una estrategia muy rentable. ¿Y por qué les digo esto, el tema del destete? Fíjense los requerimientos en cuanto a la edad en meses del ternero. A partir de los 3 meses y medio, 4 meses, los requerimientos del ternero se incrementa de una forma casi, diría, exponencial casi, pero fíjense la curva de lactancia, como yo les decía, el pico de leche, que va a estar entre 2 y 3 meses, empieza a caer. Entonces dentro de la nutrición de ese ternero va a tener una baja participación la energía y nutrientes que puede aportar la leche. Por lo tanto, podríamos decir que es un ternero que tiene un rumen bastante ya desarrollado. Podemos hacer una estrategia de destete precoz, con un muy buen nivel obviamente de calidad de alimento, y ayudar muchísimo a la vaca al sacarle el ternero. ¿Por qué destetar? Perdón. Lo principal, obviamente, recuperar estado corporal. Ya esto lo hemos hablado, voy a pasar más o menos rápido. Alguna estrategia de destete precoz en sistema de cría más intensivo lo implementa ya como de cajón, un destete precoz, para poder sostener una alta carga animal. Pero bueno, eso ya es un tema de planificación del sistema productivo, pero es también una herramienta que se utiliza en esos casos. Se aprovecha la categoría de ternero, como les decía, es muy eficiente, es una inversión muy rentable dar de comer bien al ternero. Eso se lo puedo asegurar, ya en la próxima charla lo van a poder ver bien en profundidad. Después, bueno, salir a vender terneros también es una opción en otros momentos donde no hay mucha oferta, quizás puede tener un precio diferencial, pero generalmente un destete precoz se puede seguir con un muy buen plan de recría a campo hasta llegar a un kilaje de peso de invernada de un destete convencional, y también se lo puede seguir obviamente recriando para hacer novillo pesado o inclusive engordar para consumo. Eso también lo vamos a poder ver en las distintas charlas que vamos a hacer junto con el INTA. Y obviamente en el caso de vacas CUT, por ahí podemos tener, como está pasando, que la vaca hoy tiene un muy buen precio, le puedo sacar al ternero en forma anticipada, precoz. Esa vaca con menos comida se va a recuperar estado, se va a empulpar, va a cambiar de categoría, inclusive si la suplemento, y puedo realmente hacer un muy buen negocio bajando la carga animal en el campo, vendiendo esa vaca CUT y siguiendo al ternero ya con un plan de recría. Suplementación sobre diferido, ya con esto vamos llegando a la parte final. Esto ya venimos hablando. ¿Qué pasa con una dieta de una vaca que está en un diferido? Fíjense, esa misma vaca que estaba gestando en un 8º mes, un 9º mes, sobre una pastura diferido. ¿Qué pasa si está comiendo esto, ¿no? 5% de proteína y 45% de digestibilidad. Fíjense el consumo, ¿no? Hablábamos de un consumo con mayor digestibilidad que podía ir hasta los 11 kilos, y acá con esta calidad muy mala del diferido, pero bueno, eso es una estrategia, usar el diferido, pero fíjense, si le damos solo eso, el consumo es muy bajo, y encima cada kilo consumido aporta poco nutriente. Entonces, obviamente, ¿qué va a estar pasando? Y bueno, puede llegar a perder más de 1 kilo por día ese animal, sobre todo en el último mes de gestación, que tiene muchos requerimientos.
y 1 kilo por día significa que en un mes estoy perdiendo 1 punto de estado corporal. Esto es algo que realmente justifica totalmente hacer una suplementación de esta vaca en este momento y que no caiga, no perder ese punto de estado corporal. Tanto en calidad de aportar más proteína para que ese rumen, esas bacterias puedan aumentar el consumo de materia seca y sacar más nutrientes de ese forraje, como también aportar energía extra para ayudar justamente a esa dieta total y que no haya tanta pérdida de peso. Esa misma vaca, si yo le doy, por ejemplo, 2 kilos de semilla de algodón, ya la pérdida la bajo a 300 gramos por día, no va a ser más de 1 kilo, entonces sigue siendo una pérdida al fin, si en este caso particular, no es una foto que estamos analizando, pero ya voy a necesitar varios meses perdiendo 300 gramos para que caiga mucho el estado corporal. Quiere decir que puedo llegar a un parto manteniendo más o menos el estado corporal bueno. Algo que hemos desarrollado, que venimos trabajando ya desde hace varios años, dentro de la posibilidad de suplementar ese pastoreo diferido, son el uso de premezcla minerales proteicas. ¿Cuál es el concepto de este producto que hemos desarrollado? Justamente es lo que le comenté hasta el momento, potenciar la funcionalidad de esa microflora, de esos microorganismos del rumen. O sea, que aumente el mayor consumo de materia seca, que esas bacterias puedan multiplicarse más, puedan justamente con el subproducto que emiten, que son los ácidos grasos volátiles, el animal pueda obtener más energía de ese mismo kilo de materia seca y va a tener un mayor aporte proteico para el animal también. También le hemos incorporado la parte mineral, según las zonas, va un perfil de mineral en particular, según la calidad de agua, etc. Vitaminas para poder también en situaciones más extremas poder reforzar. El impacto que tiene la vitamina también es importante en estos casos. También aporta, obviamente, proteína, usamos urea de liberación lenta. Esto me permite hacer pulsos de nitrógeno a lo largo del día y mejora la funcionalidad justamente de ese ecosistema ruminal. También en algunas versiones de estas premezclas hay un aporte de energía extra para que esos microorganismos puedan reproducirse más y aprovechar ese nitrógeno, y esto en conjunto potencia el consumo de materia seca. ¿Qué hacemos con esto? Es evitar que haya pérdida de estado corporal en el caso de vientres, y obviamente en el caso de recría es mejorar las ganancias diarias, ni hablar en el tema de engorde, ¿no? Estas son fotos de productores. Bueno, esta calidad, imagínense, está todo encañado, sin hoja. Obviamente que la vaca selecciona, pero bueno, va a ir seleccionando y a medida que va pasando los meses comiendo esto, obviamente la calidad que consumen cada vez va a ser peor. Este tipo son característicos, ¿no?, de lo que podemos encontrar. La forma de suplementación, bueno, pueden ser con este tipo de comederos. Hay otros tipos de comederos que son más autoconsumo. Acá hay una suplementación que se da a diario. Se busca la manera a nivel campo de cómo suministrar este tipo de premezcla minerales proteicas. Incluso también se asocian al consumo de semillas de algodón, no son antagónicas, sino que ayudan a mejorar el balance total de la dieta. Fíjense, esta es una bosta con baja digestibilidad de la fibra, y ahora les voy a mostrar una foto de cómo impactó la inclusión de esta premezcla sobre el bosteo. O sea, comían lo mismo, pero fíjense que ya vemos una bosta donde se nota que la fibra se está digiriendo mucho más, es un rumen que está funcionando mucho mejor. Bueno, hasta acá fue una parte del balance de nutrientes, y ahora rápido son 2 o 3 slides, el tema de la integración de la ganadería con la agricultura. Esta foto la puse a propósito, la saqué en un campo cercano a Pirané, en Formosa, y bueno, es un maíz. No va a ser la realidad quizás este año, ojalá que sí, pero bueno, fue hace el año pasado, anterior, hace 2 años atrás, que le fue un año más benévolo, rindió arriba de 55 quintales, y esto es interesante, sobre todo si pensamos en una integración agrícola-ganadera. Como vimos, los requerimientos de los vientres quizás con menos aporte de nutrientes podemos cubrirlos, pero si queremos integrar hacia un ciclo completo de ganadería, tenemos que pensar en
incorporar más nutrientes. Yo creo que la producción ya sea de sorgo, maíz, guardarlo como grano o hacer silajes, creo que son alimentos que podemos elaborar dietas muy, muy flexibles, de muy fácil manejo a nivel campo, y podemos hacer justamente desde recría hasta la terminación de los animales. Lo que vamos a encontrar es que lo que nos va a ayudar el aporte de los granos principalmente, o los silajes que podamos hacer, ya sea de sorgo o maíz, va a ser, en el caso de cría, dar simplemente como un forraje de reserva, de calidad, en situaciones críticas, por ejemplo, como pasa este año. En el caso de recría podemos ya empezar a elaborar dietas, sumándole algo de proteína. Podemos hacer recrías desde recrías a corral, recrías en una ensenada más intensiva, o recrías sobre pastoreo con suplementación. Y obviamente, si queremos hacer terminación de los animales, también tener un silaje de cultivos de grano de calidad, inclusive, como le dije antes, el silaje de megatérmicas, pero de calidad, nos puede ayudar no solo como fuente de proteínas, sino también para aportar nutrientes a esa dieta de terminación. Pero bueno, sabemos que una dieta de terminación, ya es la última charla que voy a dar, va a ser en diciembre, que vamos a hablar del engorde. Sabemos que sí o sí tenemos que poner grano en esa dieta para poder lograr una terminación rápida, más, como le dije antes, el pastoreo de esa megatérmica con la mejor calidad posible. Nos ayuda en el balance de dieta, esa integración con la agricultura, nos evita, bueno, eso se lo comenté, los baches forrajeros, y damos valor agregado, que este es un punto muy importante. Dar valor agregado en una provincia como Formosa me parece muy interesante, dada la distancia a puerto. Es decir, que todo ese grano que se produce, inclusive el grano de soja, que se puede hacer speller de soja, o se puede en algunas dietas incorporar, de hecho lo han hecho, están haciendo productores, incorporarlo en forma quebrada a las dietas de engorde, según los precios obviamente. Pero bueno, damos valor agregado a toda la producción agrícola, y lo que saldría de la provincia sería carne, que tiene un mayor precio, y ni hablar si esa carne va a exportación, ¿no? Son divisas que entran al país. Y bueno, acá hago unas fotos más de silajes, un silaje de maíz de buena calidad, la producción de sorgo, forrajeros, doble propósito, sorgo con el modesto, que son forrajeros pero que producen algo de grano también, y todo lo que implica tener calidad. Siempre tenemos que pensar que una reserva tiene que tener calidad, si no, hacer un rollo con 3,5% de proteína, más vale dejamos diferido que lo coman los animales diferido, y nos vamos a ahorrar plata. La dieta que podemos hacer, ya con esto termino. Esta es una dieta sencilla. Si bueno, quiero hacer una dieta, tengo un mixer, empiezo a intensificar algo, hice un maíz, pude hacer silaje. Bueno, una dieta sencilla, silaje de maíz, algo de grano de maíz, porque quizás ese silaje no cubra 100% de energía, y un concentrado proteico, o puede ser también un agregado de speller de soja más una premezcla de minerales, etc. Pero se pueden hacer dietas muy simples, muy eficientes, en este caso para hacer una recría. Si ponemos mucho más grano y menor silaje, vamos a hacer una dieta de engorde. Conclusiones, y ya con esto terminamos, y espero no haberlo aburrido. Creo que lo principal, y esto es para términos generales, pero en particular este año, dadas las circunstancias a nivel país con la sequía que hemos sufrido, considerar los requerimientos de cada categoría y en qué estado fisiológico está. En este caso, en este momento hacemos una foto, los vientres están la mayoría en lactancia quizás. Bueno, ahí sabemos que es el máximo requerimiento. Pensar en qué están comiendo, con qué estado corporal van a llegar al servicio, en este caso, si estamos analizando esa vaca, pero bueno, ver con qué estado corporal parieron. Si parieron muy flaca, hay que sacarle sí o sí ese ternero, o suplementarla de alguna manera como para que recupere estado y quede preñada. Ver el estado corporal durante el servicio y ver el estado corporal del destete. Yo creo que eso es muy importante, si hablamos de destete convencional, en un año normal, qué estado corporal tengamos al destete el mayor posible. Eso nos va a permitir pasar lo que queda del otoño y todo el invierno, que va a perder peso, pero nos va a permitir llegar al otro parto con un estado corporal por lo menos de 5. Lo ideal sería 6, ¿no? Otro punto para llevarnos es optimizar la calidad de pastoreo. Creo que se justifica pensar en ese pastoreo directo, hacerlo más intensivo, de una forma más racional,
y tener esa posibilidad de hacer reservas forrajeras para suplementar después durante los baches de alta calidad. Pensar en esa reserva forrajera que sea de alta calidad. La opción del heno, de un heno de alta calidad es buena, hay que adaptar obviamente el lote y hay distintas estrategias y manejo para hacerlo, pero me parece que es una oportunidad. Lo mismo que el silaje de megatérmica, es otra oportunidad para, sobre todo en años que necesitamos tener esas reservas como este, nos puede ayudar muchísimo a hacer que tenga nuestro sistema productivo menor altibajos ante inclemencias climáticas, ¿no? Ya sea exceso de agua o por falta de agua. Y por último, si queremos, pensando en la provincia de Formosa o otras provincias del NOA o el NEA, intensificar los sistemas productivos, el eje va a estar un poco en esto, ¿no? En jugar en la nutrición de nuestros animales, en ser precisos a la hora de nutrir cada una de nuestras categorías, y la integración con la agricultura es lo que nos va a permitir avanzar en hacer saltar, no solo hacer crías, sino poder recriar y terminar nuestros animales. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y espero, bueno, no haberlos cansado. Espero las preguntas y Raúl, adelante. La verdad que no veo algunas preguntas. Bueno, lo que dicen acá es que es muy claro, muy práctico. Bueno, me alegro, me alegro. Queda mi contacto ahí también, y bueno, quedo disponible para, si va a quedar grabada esta charla, seguramente se va a distribuir a través de las redes, y bueno, aquellos que la vean y surjan preguntas, dudas o quieran implementar algo de lo que venimos hablando, van a ser bienvenidas. Ahí está mi mail y mi número de teléfono, así que quedo a disposición. Perfecto. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, un poco para agradecerle nuevamente otra vez a Conecar y a ustedes por la buena predisposición, la buena voluntad. Lastimosamente no salió como pretendíamos. Realmente, y esto lo comento porque es bueno que lo socialicemos, la información que tenemos es que hubo 2 cortes de fibra óptica, una entre Puerto Vela y entre Resistencia y Puerto Vela y otra Puerto Iguazú y Clorinda. Así que eso nos limitó hoy que podamos estar en YouTube, que podamos estar en Facebook, bueno, y las otras redes sociales. Así que bueno, muchísimas gracias. Fernando, si estás ahí y querés hacer un cierre, te escuchamos. Parece que no está Fernando. Bueno, de mi parte, un poco ese fue el eje de la charla, la idea, y las futuras charlas va a ser justamente siguiendo en esta línea de que sea algo práctico o algo aplicable a campo. No son recetas, sino que cada productor se lleve ideas y ver qué se puede aplicar, cuándo lo puede aplicar. Pero pensemos en esto, ¿no? En estas cosas que les comenté en las conclusiones y lo que fuimos hablando. El impacto que tiene es muy grande, que a veces parece, porque hablamos de digestibilidad de, bueno, 62, 65, parece que no es tanto, pero el impacto en consumir una pastura de calidad sobre la productividad es muy grande. Así que bueno, si no hay preguntas de mi parte, bueno, quedo a disposición. Muchísimas gracias. Bien. Cristian, ¿querés hacer alguna acotación vos con respecto a dónde lo vamos a encontrar a esta charla? No tiene habilitado el audio. A ver, no, yo no lo... Y yo tampoco me parece que lo puedo habilitar. Si no... Bueno, después, si los participantes por ahí dejan una dirección de mail, le pasamos vía mail. Igual se van a colgar en las redes de INTA, seguro ustedes lo van a estar colgando, la charla y la de Conecar. Perfecto. Chicos, lo que por ahí quieren tener esta charla, la vamos a subir a inta.com.op, Inta el Colorado. Ahí lo van a encontrar. ¿Es así, Cristian? Bueno, lastimosamente él no puede.
Acá me dice que va a estar en nuestra... va a estar en las redes de INTA El Colorado, ya sea en Facebook, YouTube o en Instagram. Ahí lo Perfecto. pueden bajar y ver. Bien. Escuchar. Bueno. Bueno, muchísimas Perfecto. gracias, Raúl. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Esto lastimosamente no salió como queríamos, pero bueno, No pudimos importa. girar en una baldosa y bueno, y tratar de hacer algo para... Muy No, bien, pero muchísimas ya gracias. va a queda la grabación que ahí la van a aprovechar también mucho más. Así que, Perfecto. bueno, seguimos entonces. Gracias. Gracias a vos.